El año 2024 ha sido complicado para los inversores. Con la economía global en recesión, los mercados están cayendo y muchos portafolios están en rojo. Pero, ¿y si te dijera que no todas las acciones están sintiendo la presión? De hecho, algunas están prosperando, ofreciendo rendimientos de 2 dígitos, mientras el resto del mercado lucha por mantenerse a flote. ¿Intrigado? Deberías estarlo porque en este video estamos revelando 3 acciones de dividendos de gran potencia que no solo están sobreviviendo, sino prosperando en este desafiante clima económico. Los números no mienten. Con la inflación todavía en niveles récord y las tasas de interés ajustando a los consumidores, no es de extrañar que el S&P 500 haya sido golpeado, cayendo más del 15% desde el inicio del año pasado. El desempleo está aumentando, el gasto del consumidor está bajando, e incluso sectores tradicionalmente fuertes como la tecnología y los bienes de consumo están sintiendo la presión. En tiempos como estos es fácil sentirse abrumado y preguntarse dónde puede guardar su dinero de manera segura, pero por eso el video de hoy es tan importante. Hoy voy a mostrarte cómo puedes convertir esta recesión en una oportunidad. Vamos a profundizar en 3 acciones de dividendos que están desafiando las probabilidades y proporcionando rendimientos de hasta 8.6%. Sí, escuchaste bien. Imagina esto, una inversión de $100,000 en uno de estos dividendos sustanciales año tras año. Por ejemplo, si hubieras invertido en Altria Group hace 3 décadas, tu inversión inicial podría haber crecido a más de $1 millón hoy, con los dividendos proporcionando un ingreso constante y creciente. Al final de este video no solo sabrás qué acciones considerar, sino también por qué estas empresas están tan bien posicionadas para seguir entregando incluso mientras la economía se contrae. Si estás buscando proteger tu portafolio y asegurar ingresos confiables durante estos tiempos inciertos, no querrás perderte esto. Innovative Industrial Properties Inc. IPR. Innovative Industrial Properties Inc. es una corporación de Maryland autoasesorada enfocada en la adquisición, propiedad y gestión de propiedades industriales especializadas. Operadores de licencias estatales menos experimentados para sus instalaciones de cannabis reguladas. En julio de 2024, el precio de la acción de IPR era de $113,180,000. La empresa informó ingresos totales de $79.8 millones para el segundo trimestre de 2024, marcando un incremento del 4% respecto al mismo periodo en 2032. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue de $41,700,000 o $1.44 por acción diluida. Los fondos ajustados de operaciones fueron $65,500,000, equivalentes a $2.29 por acción, mientras que los fondos normalizados de operaciones fueron de $58,800,000 o $2.06 por acción. El dividendo anual de IIPR fue de $7.60 por acción, con un dividendo trimestral de $1.90 pagado el 15 de julio de 2024. La tasa de pago de los fondos ajustados de operaciones fue del 83%. El rendimiento del dividendo de la empresa fue del 6,71%, con una tasa de crecimiento anualizada del dividendo a 3 años del 19,32%. La proporción de distribución de dividendos basada en los últimos 12 meses de ganancias fue 133.33%, mientras que fue 90.69% basada en las estimaciones de este año y 86.66% basada en las estimaciones del próximo año. No se mencionó explícitamente el índice de costes de la empresa, pero la relación de deuda sobre el total de activos brutos era del 11%. Se prevé que las ganancias y los ingresos de IIPR crezcan un 2.1% y un 3.2% por año, respectivamente. Mientras se espera que las ganancias por acción crezcan un 1.8% por año, la empresa adquirió una propiedad de 16 acres en Florida por $13,000 y ejecutó un contrato de arrendamiento a largo plazo con una subsidiaria de Agua Air Wellness Inc., acordando proporcionar hasta $30 millones en financiación para la reurbanización. Además, IIPR ejecutó enmiendas al contrato de arrendamiento para financiar mejoras. La liquidez total de la empresa era de $210.9 millones, con activos brutos totales de $2.600 millones. Sin vencimientos de deuda hasta mayo de 2026. La línea de crédito revolvente de IIPR se amplió al 50%, que permanece sin utilizar hasta hoy. La empresa terminó su programa anterior de oferta de acciones en el mercado y firmó un nuevo programa para ventas de acciones ordinarias y una serie de acciones preferentes rescatables acumulativas al 9% hasta un precio de oferta agregado de $500 millones. El rendimiento de las acciones de IIPR y sus métricas financieras indican una perspectiva de crecimiento estable pero modesta. El enfoque de la compañía en la industria del cannabis regulado y su posición estratégica en arrendamientos de adquisiciones. Sin embargo, la alta proporción de pago de dividendos y la modesta previsión de crecimiento sugieren un enfoque cauteloso para los posibles inversionistas. La salud financiera de la empresa, con baja deuda y fuerte liquidez, proporciona una base sólida para operaciones continuas y una posible expansión. Altria Group Inc. es un productor y comercializador líder de tabaco, cigarrillos y productos relacionados.
A julio de 2024, el precio de las acciones de Altria era de $50.03, reflejando un aumento del 1.11%. La compañía reportó ingresos netos de $6.209 millones para el segundo trimestre de 2024, una disminución del 4.6% en comparación con el mismo periodo de 2023. Los ingresos netos de impuestos excesivos fueron de $5.277 millones, una disminución del 3% año tras año. El EPS diluido reportado fue de $2.21, un aumento del 85.7% respecto al año anterior, mientras que el EPS diluido ajustado fue de $1.31, sin cambios respecto al año anterior. Para la primera mitad de 2024, los ingresos netos fueron de $11.785 millones, una disminución del 3.6% en comparación con la primera mitad de 2023. Los ingresos netos de impuestos excesivos para la primera mitad fueron $9.994 millones, una disminución del 2% año tras año. El beneficio por acción diluido reportado para la primera mitad fue de $3.41, un aumento del 56.4%, mientras que el beneficio por acción diluido ajustado fue de $2.46, una disminución del 1.6%. El dividendo anual de Altria fue de $3.92 por acción, con un dividendo trimestral de 98 centavos pagado el 10 de julio de 2024. El rendimiento del dividendo fue del 7.84%, con una tasa de crecimiento anualizada del dividendo a 3 años del 4.14%. La proporción de pago de dividendos basada en los ingresos de los últimos 12 meses fue del 82.1%, mientras que fue del 76.71% basado en las estimaciones de este año y del 74.10% basado en las estimaciones del próximo año. La relación deuda a EBITDA de la empresa fue de 2.1 veces al 31 de marzo de 2024. Se prevé que las ganancias y los ingresos de Ultra crezcan entre 2.5% y 4% por año, con un EPS diluido ajustado esperado entre $5.07 y $5.15 para el año completo de 2024. La empresa tiene un fuerte portafolio de marcas, incluyendo Marlboro, Black & Mild, Copenhagen, Cicol. On y Enjoy. Las inversiones en acciones de Altria incluyen Anheuser-Busch, InBev, SE y V. AbbVie, la cervecera más grande del mundo, y Cronos Group Inc., una destacada empresa canadiense de cannabinoides. Además, Altria tiene una empresa conjunta mayoritaria, Horizon Innovations LLC, para la comercialización y venta en los Estados Unidos de productos de tabaco calentado. La liquidez total de la empresa fue de $5.800 millones, con $2.600 millones entregados a los accionistas a través de la recompra de acciones y dividendos en la primera mitad de 2024. Los negocios tradicionales de tabaco de Altria siguen siendo resilientes a pesar de un entorno operativo desafiante, y la empresa continuó invirtiendo en productos innovadores sin humo. Enjoy Consumables informó un aumento del volumen de envíos de un 14.7% de forma secuencial a 12.5 millones de unidades, mientras que Enjoy Devices informó un aumento del volumen de envíos de un 80% de forma secuencial a 1.8 millones de unidades. La participación minorista de Enjoy en el canal de múltiples puntos de venta y conveniencia en Estados Unidos incrementó en 1.3% secuencialmente, alcanzando 5.5%. El desempeño de las acciones de Altria y las métricas financieras indican una perspectiva de crecimiento estable pero modesta. El enfoque de la empresa en la transición de fumadores adultos a productos sin humo y las inversiones estratégicas en productos innovadores la posicionan bien para el crecimiento futuro. Sin embargo, la alta proporción de pago de dividendos y el pronóstico de crecimiento modesto sugieren un enfoque cauteloso para los posibles inversores. Los inversores y la salud financiera de la empresa baja deuda y fuerte liquidez proporcionan una base sólida para operaciones continuas y expansión potencial. British American Tobacco. British American Tobacco es un líder global en la producción y comercialización de productos de tabaco y nicotina. En julio de 2024, el precio de las acciones de BTI era $34.73, reflejando un incremento del 4.04%. La compañía reportó ingresos de $12.340 millones para la primera mitad de 2024, una disminución del 0.8%, excluyendo la venta de sus negocios en Rusia y Bielorrusia. La ganancia orgánica ajustada fue de $5.570 millones, una disminución del 0.9%. Las ganancias ajustadas por acción disminuyeron un 2.1% a una libra esterlina con 69 peniques, mejor de lo estimado. El dividendo anual de BTI fue de $2.93 por acción, con un dividendo trimestral de 0.7431 centavos pagado el 7 de agosto de 2024. El rendimiento del dividendo fue del 8.59%, con una tasa de crecimiento anualizada del dividendo a 3 años de 1.45%. La proporción de pago de dividendos basada en las estimaciones de este año fue de $62.000, mientras que fue 58.60% según las estimaciones del próximo año y 15.43% basado en el flujo de caja. La relación entre deuda y capital de la empresa era 0.74 y la relación entre deuda y EBITDA era 3.15. Se prevé que las ganancias e ingresos de BTI crezcan entre un 3 y un 5% y en dígitos medios al año, respectivamente, para el año 2026. La empresa mantuvo una guía para todo el año con un crecimiento orgánico de un solo dígito bajo en moneda constante, a pesar de una inesperada disminución global del 2% en tabaco.
El margen bruto de BTI fue del 69.97% y la proporción de gastos no se mencionó explícitamente. El retorno sobre el capital fue menos 21.50%, mientras que el retorno sobre los activos fue 5.16%. La liquidez total de BTI no fue especificada, pero la empresa informó un aumento del 5.7% en las ganancias antes de impuestos a 5.600 millones de euros para la primera mitad de 2024. La empresa continúa invirtiendo en productos innovadores sin humo, con ingresos de nuevas categorías, incluidos los vapes VOS y las bolsas de nicotina Velo, aumentando un 7.4%. Las inversiones en acciones de BTI incluyen participaciones en varias empresas, pero no se proporcionaron detalles específicos. El rendimiento de las acciones y las métricas financieras de BTI indican una perspectiva de crecimiento estable pero modesta. El enfoque de la empresa en la transición de fumadores adultos a productos sin humo e inversiones estratégicas en productos innovadores la posiciona bien para el futuro. Crecimiento. Sin embargo, el alto ratio de pago de dividendos y el modesto pronóstico de crecimiento sugieren un enfoque cauteloso para los posibles inversores. La salud financiera de la empresa, con un nivel de deuda manejable y una fuerte rentabilidad, proporciona una base sólida para operaciones continuas y potencial expansión. La capitalización de mercado de BTI fue de 78.500 millones de dólares a julio de 2024. El margen operativo de la empresa fue del 39.5% y el margen de beneficio neto fue del 25.6%. La deuda total de BTI fue 52.3 mil millones de dólares con una proporción de deuda capital de 47.8%. La proporción de cobertura de intereses de la empresa fue de 7.5%. El flujo de caja de las operaciones de BTI fue de 9.8 mil millones de dólares y el flujo de caja libre fue de 6.5 mil millones de dólares. Los gastos de capital de la compañía fueron de 1.3 mil millones de dólares. Las iniciativas estratégicas de BTI incluyen la expansión de su cartera de productos de riesgo reducido y el aumento de su cuota de mercado en el mercado global de nicotina. La cartera de PRP de la compañía incluye Vuse, Velo y, Glo, que en conjunto generó 1.500 millones de euros en ingresos para la primera mitad de 2024. BTI pretende alcanzar 5.000 millones de euros en ingresos de RRP para 2025. La cuota de mercado de RRP de la empresa en los Estados Unidos fue del 20.5%, mientras que fue del 18.7% en Europa y del 15.3% en Asia-Pacífico. El equipo de gestión de BTI está enfocado en lograr un crecimiento sostenible y crear valor a largo plazo para los accionistas. Las prioridades estratégicas de la compañía incluyen impulsar el crecimiento de ingresos, mejorar la eficiencia operativa y mejorar su cartera de productos. El compromiso de BTI con la innovación y la sostenibilidad se refleja en sus inversiones en investigación y desarrollo, así como en sus esfuerzos por reducir su impacto ambiental. Los objetivos de sostenibilidad de la empresa incluyen lograr la neutralidad de carbono para el año 2030 y reducir el uso de agua en un 35% para el año 2025. Proyecciones de crecimiento a largo plazo. Si Harry invierte $100,000 en propiedades industriales innovadoras, las proyecciones de crecimiento a largo plazo se pueden estimar basándose en el crecimiento histórico y pronosticado. Asumiendo una tasa de crecimiento anual promedio del 7% y un rendimiento de dividendos del 6,46%, el valor de la inversión y el ingreso por dividendos en diferentes periodos son los siguientes. Después de un año, la inversión crecería a $107,000, con un ingreso por dividendos de $6,460. Después de 5 años, la inversión aumentaría a $140,255, generando $8,680 en dividendos anualmente, asumiendo una tasa de crecimiento anual del 5% en los dividendos. En 10 años, la inversión valdría $196,750. Con $11,200 en dividendos anuales. Después de 20 años, el valor aumentaría a $386,968 con $14,500 en dividendos. Finalmente, después de 30 años, la inversión alcanzaría $761,225, proporcionando $18,800 en dividendos anuales. Estas proyecciones asumen la reinversión de dividendos y un ritmo de crecimiento constante, aunque los rendimientos reales pueden variar según las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. Proyecciones de crecimiento para Altria Group MO. Para una inversión de $100,000 en Altria Group con una tasa de crecimiento anual promedio del 4% y un rendimiento por dividendo del 7.84%, las proyecciones son las siguientes. Después de un año, la inversión crecería a $104,000 con un ingreso por dividendos de $7,000. Después de 5 años, la inversión aumentaría a $121,665, generando $9,600 en dividendos anualmente, suponiendo una tasa de crecimiento anual del 3% en los dividendos. En 10 años, la inversión valdría $148,024, con $11,200 en dividendos anuales. Después de 20 años, el valor ascendería a $219,112, con $13,500 en dividendos. Finalmente, después de 30 años, la inversión alcanzaría $324,340, proporcionando $16,200 anuales en dividendos.
Estas proyecciones suponen la reinversión de dividendos y una tasa de crecimiento constante, aunque los rendimientos reales pueden variar según las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. Proyecciones de crecimiento para British American Tobacco, BTI. Para una inversión de $100,000 en British American Tobacco, BTI, con una tasa de crecimiento anual promedio del 3% y un rendimiento por dividendo del 8.59%, las proyecciones son las siguientes. Después de un año, la inversión crecería a $103,000 con un ingreso por dividendos de $8.590. Durante 5 años, la inversión aumentaría a $115,927, generando $10,200 en dividendos anualmente, suponiendo una tasa de crecimiento anual de dividendos del 2%. En 10 años, la inversión crecería hasta valer $134,392, con $11,600 en dividendos anuales. Después de 20 años, el valor subiría a $180,611, con $13,000 en dividendos. Finalmente, después de 30 años, la inversión alcanzaría $242,726, proporcionando $14,500 en dividendos anuales. Estas proyecciones suponen la reinversión de dividendos y una tasa de crecimiento constante, aunque los retornos reales pueden variar según las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. En resumen, cada inversión ofrece diferentes potenciales de crecimiento e ingresos. IPR proporciona una tasa de crecimiento más alta, pero con un rendimiento de dividendos menor, mientras que MO y BTI ofrecen rendimientos de dividendos más altos, pero con tasas de crecimiento más bajas. La elección de Harry dependerá de sus objetivos de inversión, si prioriza el crecimiento o los ingresos. La montaña rusa de IIPR. Las propiedades industriales innovadoras operan en una industria de cannabis volátil y altamente regulada, que ha visto su parte justa de altibajos. El enfoque de la empresa en propiedades relacionadas con el cannabis induce un riesgo único, particularmente relacionado con el incierto entorno regulatorio. Por ejemplo, la prohibición federal continua del cannabis en los Estados Unidos sigue siendo un riesgo inminente que podría impactar significativamente el negocio de Innovative Industrial Properties. Eventos pasados resaltan la volatilidad, como en el año 2019, cuando las noticias del posible progreso de la ley de banca segura hicieron que las acciones de Innovative Industrial Properties aumentaran. Solo para desplomarse cuando la legislación se estancó, las condiciones del mercado también contribuyeron a esta montaña rusa. Durante las recesiones económicas de la recesión de 2024, el gasto de los consumidores en cannabis podría disminuir, lo que potencialmente conduciría a incumplimientos de pago de los inquilinos y mayores tasas de vacantes para IIPR. La dependencia de la empresa en los contratos de arrendamiento a largo plazo ofrece cierta estabilidad, pero la salud financiera de los inquilinos sigue siendo una preocupación. Mientras que un beta de 1.5 indica que las acciones de IIPR son un 50% más volátiles que el mercado en general, reflejando su sensibilidad tanto a factores específicos de la industria como macroeconómicos. Ultra Group ha sido una apuesta defensiva durante mucho tiempo para los inversores, pero no está exenta de sus propios desafíos. El gigante del tabaco enfrenta riesgos regulatorios significativos que históricamente han provocado volatilidad en el precio de sus acciones. Un ejemplo importante es el anuncio de 2018 de la FDA para reducir los niveles de nicotina en los cigarrillos, lo que llevó a una caída aguda de 10% en las acciones de Altrio en un solo día. Tales eventos subrayan la vulnerabilidad de la empresa a los cambios regulatorios repentinos, marcando condiciones, especialmente las cambiantes preferencias de los consumidores, alejándose de, digamos que el tabaco tradicional hacia alternativas como el vapeo ha puesto a prueba aún más la resistencia de Altrio. La inversión de $12,800 millones de la compañía en Juul, que una vez se consideró una jugada estratégica para capturar el creciente mercado del vapeo, se convirtió en un pasivo cuando el escrutinio regulatorio sobre Juul se intensificó, resultando en pérdidas financieras significativas para Altrio. A pesar de estos desafíos, las acciones de Altrio siguen siendo menos volátiles que el mercado en general, con un beta de 0.6. Sin embargo, el impacto todavía es susceptible a caídas bruscas en respuesta a Navigate y también por las noticias regulatorias negativas o cambios en las políticas de salud pública. British American Tobacco enfrenta una compleja red de riesgos que van más allá de los desafíos regulatorios habituales de la industria del tabaco. Operar en múltiples países expone a BTI a riesgos cambiarios significativos y problemas geopolíticos. Por ejemplo, en 2020, las ganancias de la compañía se vieron fuertemente afectadas por la debilidad de monedas como el real brasileño y la lira turca. A pesar de un rendimiento operativo estable, estos obstáculos cambiarios subrayan la volatilidad que BTI debe enfrentar como jugador global. Los riesgos regulatorios son igualmente prominentes, particularmente en los mercados emergentes, donde ciertos cambios en el mercado pueden interrumpir las operaciones. Un caso notable ocurrió en 2017, cuando India impuso leyes de empaque más estrictas y aumentó los impuestos sobre los productos de tabaco, lo que llevó a una caída notable en el precio de las acciones de BTI. Además, las inversiones significativas de BTI en productos de riesgo reducido, como los vapeadores y el tabaco calentado, introdujeron otro nivel de riesgo. Si estos productos no logran captar la atención en mercados clave, BTI podría enfrentar retrocesos financieros sustanciales. Con una beta de 0,8, la acción de BTI es menos volátil que el mercado en general, pero su sensibilidad a las condiciones del mercado global y a los cambios regulatorios la hace propensa a oscilaciones significativas, especialmente en respuesta a cambios macroeconómicos y desarrollos geopolíticos. Antes de hacer tu próximo movimiento en este mercado volátil, pregúntate, ¿estás preparado no solo para sobrevivir, sino para prosperar en esta recesión? Las inversiones correctas pueden transformar la incertidumbre en oportunidad invirtiendo en acciones de dividendos resilientes como IIPR, MO y BTI. No solo estás protegiendo tu cartera,
Estás preparando el escenario para el éxito a largo plazo. No dejes pasar esta oportunidad. Dale al botón de suscribirse, comparte el video y naveguemos juntos estos tiempos turbulentos. Tu futuro financiero está en tus manos. Haz que cuente.